Lo que hemos visto en la clase anterior tiene que ver con realimentación positiva, con flujo de salida constante, y la práctica consistía justamente en ver esto de los premios Nobel. Hoy vamos a ver realimentación negativa con flujo de entrada constante. Bueno, no es complicado. En este sentido, tenemos un ciclo negativo en la parte derecha y un flujo constante en la parte izquierda. Entonces, la idea es la misma. El flujo constante va a tratar de alguna forma de equilibrar el comportamiento del ciclo negativo. Sabemos bien que el ciclo negativo tiene decrecimiento asintótico y vamos a intentar frenar esto. Para hacer ese cálculo, ya saben que utilizamos lo que vendría a ser análisis estacionario, o la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. Veamos este ejemplo donde tenemos, no sé, un estudio que podemos realizar o simplemente memorizar canciones. Pues vamos a tener palabras recordadas, palabras olvidadas, tiempo para olvidar y palabras escuchadas. Nuestro cerebro es como un buffer, entonces vamos a tener palabras recordadas, el flujo de salida va a ser palabras olvidadas, y tenemos un tiempo para olvidar, y las realimentaciones necesarias. Ese es el ciclo negativo. Podemos simplemente mostrar, no sé, el valor inicial de palabra 100, no nos interesan mucho los valores, sino el comportamiento. Tiempo por olvidar, vamos a poner, no sé, 5. ¿A qué sería igual la ecuación de palabras olvidadas? ¿A qué sería igual la ecuación? Creo que palabras recordadas dividido entre tiempo para olvidar. Ok, eso está bien. Y si vemos la simulación, tenemos el decrecimiento asintótico, pero es muy pronto porque hemos puesto 5, entonces pongamos un poco más, como para que se note el decrecimiento asintótico adecuadamente. Ahí está bien. Entonces más o menos tenemos que poner un 28, 29 a esta ecuación para tener un valor significativo. Entonces hacemos correr, que nos da un decrecimiento asintótico. Es el comportamiento natural. Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos un flujo constante de entrada y que son las palabras escuchadas. Estamos escuchando canciones y vamos memorizándolas. Y en la ecuación, aquí se va a colocar automáticamente el flujo de entrada menos el flujo de salida. Eso está bien. Vamos a colocar 1000 para que veamos. Y en palabras escuchadas, no sé, 50 palabras de una canción. Hacemos la simulación. Tenemos un crecimiento asintótico. En vez de un decrecimiento. Bueno, pues que he puesto 1000. Vamos a ver. Con 10. He cambiado el valor inicial, por eso es que ha variado nuestro comportamiento. Entonces aquí tenemos todavía el decrecimiento asintótico, considerando que tenemos palabras escuchadas. ¿Qué pasa si escuchamos más palabras? Se puede hacer un equilibrio o se puede empezar a crecer asintóticamente, no decrecer. Es decir, vamos a recordar más palabras de las que olvidamos. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál se ha propuesto el flujo de entrada? De alguna manera, equilibrar este valor. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos algo que se llama análisis estacionario.
Entonces vamos a hacer un cálculo donde la sumatoria de flujos de entrada sea igual a la sumatoria de flujos de salida. Nuestro flujo de entrada se llama palabras escuchadas. Va a ser igual. ¿Cuál es la ecuación de palabras olvidadas? ¿Cuál es la ecuación? Palabras recordadas sobre tiempo, dividido entre tiempo para olvidar. ¿Ok? Entonces, las palabras recordadas dividido entre el tiempo para olvidar. De aquí podemos despejar palabras recordadas. Y esto nos va a dar palabras escuchadas por el tiempo para olvidar. Las palabras escuchadas hemos dicho que son 50, ¿sí? Inicialmente. Y el tiempo para olvidar, ¿cuánto era? No recuerdo el valor. 10. 10. Entonces, ¿qué significa? Que las palabras recordadas deberían ser, ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? 500 500. como valor inicial. Entonces, probemos eso y veamos si funciona. Vamos a colocar la ecuación y palabras iniciales. En vez de 1000 vamos a colocar 500. Hacemos correr y justamente ahora tenemos un equilibrio. Lo que escuchamos, recordamos. O lo que escuchamos, olvidamos. De alguna manera se equilibra y las palabras recordadas se mantienen en un equilibrio. Hemos logrado aplanar el comportamiento típico de un ciclo negativo a través de un flujo de entrada. ¿Se entiende? Entonces es importante el cálculo. Esto se llama análisis estacionario. ¿Está bien? ¿Está bien? Inge, disculpe, esto es creo algo más mío. Cuando estaba explicando, o sea, cuando colocó la parte flujo negativo, solo palabras recordadas, tiempo para olvidar y palabras olvidadas, está bien hasta ahí, ¿no? Creo que a mí, por mí, se me cortó mi internet cuando puso el flujo de entrada, palabras escuchadas. ¿Cambió la fórmula de palabras recordadas en el simulador o automáticamente se hizo? Eso no vi. Es automático, simplemente se marca. Pero si ustedes ven, automáticamente aparece flujo de entrada menos flujo de salida, siempre. Es automático. Lo bueno de la Ah, ecuación de los niveles es que es automático. Pero sí tienen que validarlo, tienen que entrar y verificarlo. ¿Está bien? está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, ya saben, un flujo de entrada o un flujo de salida constantes van a permitir aplanar el comportamiento típico del ciclo variable. Entonces, aquí tenemos un ciclo negativo y el flujo de entrada va a lograr aplanar. Lo mismo en el caso que hemos visto aquí. Tenemos flujos de salida constantes y un flujo de entrada variable. Este flujo de entrada variable es un crecimiento exponencial y estos van a tratar de aplanarlo. Esa es la idea. Entonces, para eso se utilizan flujos constantes, para cambiar el comportamiento de un flujo variable. ¿Está bien? Continuemos entonces. Aquí está toda la explicación, los valores, etcétera, etcétera, que ustedes pueden revisar con calma. Vamos a ver ahora flujos en ambos extremos, pero variables, no constantes. Pues vamos a empezar a buscar la combinación de sistemas de alimentación. Primero vamos a buscar combinar sistemas de alimentación con fracciones constantes idénticas. ¿Qué significa? Tenemos un ciclo negativo y un ciclo positivo, ambas con fracciones diferentes, pero estas fracciones, si son las mismas constantes, ¿cuál va a ser el comportamiento del ciclo? Veamos en el ejemplo directamente esto. Pues aquí tenemos, no sé, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a precisar de eso, así que vamos a poner nuevo modelo.
Y aquí podemos colocar justamente el ejemplo que está ahí. Árboles. Por un lado tenemos el plantado de árboles y tenemos la venta de los árboles. Por un lado producimos, y por otro lado los vendemos. Tenemos fracción de plantado, pues ya tasa de plantado si quieren y tasa de venta. Simplemente se menciona el nombre de fracción para diferenciarlo de la constante de tiempo. Podemos poner tasa de plantado y tasa de venta. Y la realimentación necesaria y los parámetros respectivos. Colocamos ecuaciones. Vamos a suponer que empezamos con 100 árboles inicialmente. ¿A qué va a ser igual el plantado? Árboles por tasa de plantado. Ok. Árboles por la tasa de plantado. ¿A qué va a ser igual venta? Árboles por tasa de venta. Árboles por tasa de venta. ¿Se dan cuenta? Las ecuaciones son muy simples. Tasa de plantado podemos colocar algún porcentaje, por ejemplo 10%. Y tasa de venta podemos colocar algún porcentaje, 20%. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el comportamiento de árboles? Equilibrio, crecimiento, decrecimiento, ¿qué va a ser? De crecimiento, Inge, ¿Por qué? porque la tasa de venta es mayor a la tasa de plantado, entonces Ok, yo creo que va a decrecer. entonces veamos. Justamente lo que su compañero decía. Tenemos un decrecimiento. ¿Qué sucede si esta también se coloca en el mismo valor que la tasa de venta? Plantamos y vendemos a la misma tasa. ¿Qué ha pasado con el valor del nivel? Se equilibra. ¿Qué pasa si plantamos más de lo que vendemos? Crecimiento. Si vendemos más de lo que plantamos, decrecimiento. Es natural de entender qué lado está más, tiene una mayor influencia para que el comportamiento del sistema sea en un u otro sentido. Entonces, si las fracciones son iguales, ¿cuál es el comportamiento? Equilibrio. Si el flujo de entrada es mayor que el flujo de salida, ¿qué tenemos? Crecimiento exponencial. Si el flujo de salida es mayor que el flujo de entrada, ¿qué tenemos? Decrecimiento asintótico. Entonces, nada elaborado. Estamos jugando con los valores y estamos corroborando lo que la teoría nos dice. Si las fracciones son iguales, ¿no?, vamos a tener equilibrio. ¿Qué pasa si una de las fracciones es diferente? Obviamente va a influenciar el lado al cual estemos dándole mayor valor. En este caso, el ciclo positivo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Okay. Vamos a combinar ahora los sistemas, pero vamos a utilizar realimentaciones no lineales. Es decir, las realimentaciones no van a ser directas. En este caso, fíjense en el lado izquierdo, el ciclo positivo no tiene una realimentación lineal. Se llama realimentación lineal cuando es directa, en el caso del flujo de salida. Aquí vamos a tener un número deseado de árboles para el plantado. ¿Cómo variaría esto el comportamiento? Perdón. Vamos a introducir entonces una variable diferencia. Vamos a introducir una variable número deseado de árboles.
Y vamos a borrar. Eso. Tenemos, perdón, tenemos entonces, fíjense, realimentación lineal en la derecha, el flujo negativo, y realimentación no lineal en la izquierda, el flujo positivo. ¿Cuál sería el comportamiento? Podríamos colocar las tasas al mismo valor. 0,2, por ejemplo, esta. 0,2 esta. Sabemos muy bien que si fuesen realimentaciones lineales, ¿cuál sería el comportamiento de árboles? ¿Cuál sería el comportamiento de árboles si no existiese esta parte y los dos son iguales? Plano y que estarían estables, por así decirlo. Equilibrio, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a colocar eso. ¿A qué sería igual ahora la ecuación de plantado? Ha cambiado. ¿A qué sería igual la fracción de plantado o la ecuación de plantado? Diferencia. Tasa de plantado por diferencia. Ok, tasa de plantado por diferencia. ¿Está bien? Tenemos justamente estas ecuaciones. Aquí tenemos la tasa de plantado por la diferencia. ¿Está bien? Aquí está haciendo otra vez el análisis estacionario, flujo de entrada por flujo de salida, plantado es igual a ventas, y está sacando los valores que debería tener. ¿Está bien? Tenemos que tener ecuaciones de este tipo, perdón, los comportamientos de este tipo. Entonces, veamos. Esto va a ser, no sirve. Entonces es diferencia por tasa de plantado. La ecuación de diferencia. Número deseado de árboles. ¿Cuántos árboles teníamos? 100. Entonces, número deseado de árboles. No sé, 200. ¿Qué será igual diferencia? Número deseado de árboles menos los árboles. Sí. Veamos el comportamiento. Seguimos con equilibrio. ¿Qué pasa si hay una diferencia mayor? Fíjense cómo va cambiando. Coincidentemente hemos puesto 20%, 20% y 200. O sea, son valores muy, muy similares, ¿no? Tienen cierto comportamiento. ¿Qué pasa si ponemos, no sé, 500? ¿Qué pasa si ponemos 100? ¿Qué pasa con el comportamiento? Obviamente aquí se ha logrado un equilibrio con 200 y no hemos tenido que calcular, se ha logrado. Si hacemos la diferencia, o sea, si hacemos flujos de entrada igual a flujos de salida, probablemente el valor inicial de árboles sea 200 y con eso se va a mantener en equilibrio. Es una coincidencia. Pueden probar la fórmula, o sea, la ecuación. Pero lo que queremos tener es un valor mayor. Entonces, ¿qué vamos a lograr en árboles? Fíjense que lo que queremos es 500. Vamos a poner, no sé, 500. ¿Está bien? 500. Si uno ve el comportamiento, no se logran 500. ¿Y por qué no se logra 500? Veamos. Vamos a ver las ecuaciones, los valores como tal. En una tabla tenemos, esto es equilibrio. Tenemos que cambiar la ecuación y ponerle 500.
correr. Tenemos 100 y empieza a crecer. Y se estabiliza, pero no en 500. Se estabiliza en 250. O sea, de nada sirve que hayamos colocado de alguna manera un valor superior como un número deseado, porque no solamente está en juego el ciclo positivo, el ciclo negativo también está restando. Y como estos valores son constantes, lo que se planta se resta. Entonces, ¿quién está buscando hacer un cambio? Es este valor de la diferencia. Si colocamos un número mayor, la diferencia va a ser mayor y va a intentar plantar más, aun cuando la tasa sea igual a la venta. Entonces, fíjense cómo hemos variado colocando un ciclo de alimentación no lineal. Hemos logrado variar lo que se podía volver como constante. ¿Está claro eso? Vemos los comportamientos ahora de un crecimiento. Hemos partido de 100 y lo estabilizamos en 250. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, 1900 de árboles deseados? Lo estabilizamos aproximadamente en 1000. Estamos haciendo crecer, estamos forzando el ciclo positivo. Y el equilibrio se logra más arriba. ¿Qué pasa si queremos poco? Tengo 100, bueno, obviamente, si tengo 100 y coloco menos de 100, ¿qué voy a tener? Un equilibrio, pero por debajo de 100. Si quiero 112, todavía con 112, fíjense, solo quiero 12 árboles encima, pero no lo logro. De 100 árboles reduce, porque mi ciclo de realimentación no lineal está afectando al plantado. Como no quiero mucho, la diferencia es poca y al multiplicarse por el 20% no da un gran impulso. Sin embargo, la venta, al tener el valor actual de árboles y sacarle el 20%, la venta es mayor. Entonces, cuanto más coloque el número deseado, voy a lograr un crecimiento, pero siempre va a ser asintótico, es decir, voy a buscar equilibrio por estos factores. ¿Qué pasa si estos los varío? Ahora voy a tener 50% de plantado y 20% de venta. Y empiezo a buscar, por ejemplo, un poco más, 150. He logrado hacer crecer, fíjense, hasta 150, más o menos, y se estabiliza. Quiero tener 1500. Aproximadamente debo tener un poco más de 1000, si coloco valores. Entonces, si mi tasa de plantado es diferente a mi tasa de venta, está haciendo más influencia mi alimentación no lineal. ¿Qué sucede al revés? Si tengo mi tasa de plantado 2 y mi tasa de venta es mayor, 0.5, por ejemplo, y quiero 150 árboles, como al principio he puesto. ¿Qué sucede ahora? Vendo más de lo que tengo, empiezo a generar menos valor en mi inventario. Y esto es mucho menos que 100, si se fijan. Busco tener como 500. Hay un ligero crecimiento, pero ni siquiera se acerca a 200. Porque lo que estoy vendiendo es más de lo que estoy produciendo. Entonces, la alimentación no lineal tiene un valor o tiene una influencia muy, muy fuerte en la linealidad que pueda presentarse en una alimentación directa. La no linealidad hace que en cada valor, en cada ciclo, sea diferente el impulso y no constante como este. Aquí, en cada vuelta, hay un impulso constante del 50%. Aquí, en cada vuelta, va a ser el 20% de lo actual. El 20% de una diferencia entre lo que se quiere y lo que se tiene, y no de lo que se tiene solamente. ¿Se entiende?
¿Se entiende? O sea, es difícil encontrar en el mundo real realimentaciones directas, a eso me voy. Normalmente las realimentaciones son no lineales, tienen comportamientos diversos y llegan mucho más allá. Las realimentaciones pueden ser de acuerdo a datos históricos. Nos pueden proporcionar datos de tal forma que ahora tengamos que manejar de acuerdo a tablas. Tratemos de representar esto. O sea, la realimentación no lineal no es solamente no lineal, sino que aquí no tenemos un número deseado de árboles, sino que nos va a decir algo que sea densidad. Tenemos un área, por ejemplo, 1 hectárea. Y ahí podemos plantar árboles a una cierta densidad. No podemos colocar árboles cada 2 centímetros. Tenemos que darle su espacio, tal vez sea 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Entonces, esa densidad va a impedir que se sigan plantando más, aunque querramos algo más real. Entonces, vamos a avanzar en ese sentido y vamos a colocar nuestra fracción de plantado y nuestra fracción de ventas. Vamos a seguir manejándolas como tal, pero vamos a manejar ahora un área y una densidad. Entonces, borramos esto y vamos a manejar un área, una densidad, una tabla. ¿Para qué nos va a servir la tabla? Hemos visto que obtenemos datos de expertos que nos dicen que en cierta área una cierta variedad de árboles puede plantar hasta con cierta densidad. O sea, cada metro, cada medio metro, cada 5 centímetros, no sé. Eso va a depender del tipo de variedad de árbol. Entonces tenemos una tabla de expertos que nos va a indicar eso. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la ecuación respectiva, perdón, las líneas respectivas. Entonces nuestra realimentación va a depender de una densidad. El multiplicador va a estar aquí. Y también tenemos realimentación lineal directa. Entonces, tratemos de ponerlo de la mejor manera. Tenemos representado eso, ¿verdad? ¿A qué es igual? Veamos las ecuaciones. ¿Qué va a ser igual ahora densidad? ¿A qué sería igual densidad? La densidad de Bolivia es... ¿Cómo se mide la densidad de Bolivia? Densidad poblacional. Tenemos 11 millones de habitantes aproximadamente y 10.000 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Cómo se mide la densidad poblacional? ¿Idea? La densidad es cuántos bolivianos hay en cada metro cuadrado de Bolivia. ¿Cómo se mediría esto? Cantidad de árboles por área. Árboles Por área. no, divididos entre el área. Si vemos 11 millones de habitantes, lo dividimos entre 10.000 kilómetros, vamos a tener cuántos habitantes tenemos por cada kilómetro, cuántos habitantes tenemos por cada metro. La densidad se calcula de esa manera. Esto no tiene nada que ver con flujos, ni con constantes de tiempo, ni nada. Es algo lógico. Entonces vamos a dividir árboles por área y tenemos. Vamos a tratar de utilizar las ecuaciones del libro para que los resultados sean adecuados. Entonces vamos a ver un poco, vamos a utilizar esa tabla luego. Necesitamos, espero que haya, valor inicial de nivel 500 árboles, vamos a ver eso. Y los valores de, a ver, la venta es 8% y el plantado es 30%. Entonces acuérdense, por favor, árboles empezamos con 500. ¿No? ¿La venta cuánto era? ¿La tasa de venta?
¿Recuerdan? La tasa de plantado, 38. ¿Estamos bien? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ah, el área, quiero ver dónde está el área. Área, 6.000 metros. ¿Sí? Eso es. 1.000 metros cuadrados, ¿no? Vamos a ver cómo se hace la tabla. Entonces, cuando entramos a la variable tabla, el tipo es constante porque lo considera un parámetro. Escogemos lookup. Y luego presionamos el botón asGraph. Y aquí nos aparece que podemos ir colocando puntos diversos nosotros. Es por eso que podemos buscar datos históricos. Y de acuerdo a los datos, los puntos que coloquemos, se va a ir colocando un comportamiento. Y este comportamiento se va a reflejar en una tabla que va a ser utilizada y se va a extrapolar en función de estos comportamientos. Entonces, es obtener datos reales para tener información. En nuestro caso, vamos a colocar los valores que están en la tabla. ¿Dónde está? Aquí está. 01, 012, 995. El haber hecho el cambio de pantalla que me ha congelado. A ver, vamos a intentar hacer. ¿Se distingue? Sí se ve, ingeniero. Congelándose. ¿Me ayudan, por favor, si es que me equivoco en algo, una verificación? Pues estas son tablas que he obtenido de algún lado, de un parque, de guardias forestales, de agronomía, no importa. Y me dice, en el libro explica cuál es la relación, por ejemplo, de cuántos árboles debería plantar en determinado espacio. Y eso va a depender de cuánta área todavía tengo para seguir plantando. Fíjense que el comportamiento, ya he puesto todos mis valores de mi tabla, pero el comportamiento, si bien se parece, no es la misma gráfica. Lo que me falta es cambiar los X máximos y Y máximos. Aquí mi X máximo es 1.3 y aquí está en 10, por eso es la diferencia. Y mi Y máximo es 1, aquí está 10. Ahora sí se ve igual. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces coloco OK y se va a colocar todos los valores de la tabla. Ya tengo. Me faltaría solamente el plantado. Voy a utilizar ahora.
Entonces, ¿a qué va a ser igual mi ecuación de plantado? ¿Alguna idea? ¿A qué sería igual mi ecuación de plantado? Como es lineal, podría ser árboles por tasa de planteado, por tasa de plantado. Ok, tengo árboles por tasa de plantado, de entrada. ¿Qué más me falta ahí? Me faltan los otros dos. Voy a multiplicar por multiplicador de densidad y ahí le voy a colocar el valor de mi densidad. ¿A qué me refiero cuando hago esto? Voy a intentar buscar hacer... Bueno, está en pantalla completa, por eso no puedo. Ya. Es lo mismo que hacer y igual a f de x. ¿Está bien? Mi f es una función, es una tabla. Y mi x es mi variable independiente. Y y es mi variable dependiente. Aquí tengo multiplicador de densidad como mi tabla, esa tablita que he creado. Y mi valor de entrada, o sea, mi variable dependiente, va a ser densidad, mi variable independiente, perdón. De acuerdo a la densidad, mi valor de multiplicador me va a dar un cierto valor. Y esto voy a poder multiplicarlo y generar una y. Entonces aquí voy a tener de estos dos elementos, esta es mi f y esta es mi x. Entonces aquí voy a tener mi y. Y es igual a f de x. Estoy generando un valor en base a lo que se genere aquí. Más árboles plantados por un área, tengo más densidad. Menos árboles plantados por un área, tengo menos densidad. De acuerdo a esa densidad, va a buscar en la tabla y va a extrapolar un valor. De todos los valores que he puesto, de ese comportamiento de esa curva, va a extrapolar un valor. Y ese valor va a multiplicarlo por el árboles y tasa plantado. Por lo que ya había antes, por el plantado natural. Va a multiplicar. Es decir, nos va a permitir seguir plantando o nos va a impedir el plantado, porque ya tenemos demasiados árboles juntos. ¿Está claro esta parte? ¿Está claro cómo funcionan las tablas? Sí, ingeniero. Ok, esto van a encontrarlo cuando hagan cosas en la vida real. En teoría va a ser muy difícil que encuentren funciones no lineales gráficas. Suponiendo que vayamos al INE, el INE nos va a dar información, por ejemplo, de nacimientos. Y los nacimientos van a tener un comportamiento siempre natural, entonces podemos poner ese exponencial. Pero ¿qué pasa si estamos buscando infecciones infecciones del COVID? Va a tener lo mismo. Estamos justamente en una subida exponencial ahora. Pero podemos ver, no sé, algo que no sea, no sé, el comportamiento de alguna empresa, por ejemplo, las ventas de una empresa. Entonces, el comportamiento de las ventas de una empresa sigue esta trayectoria. Entonces, yo no tengo que aplanarla estadísticamente. No voy a decir, lo voy a linealizar. Eso sería mentir. Entonces, tengo que utilizar lo que me dan la información. Es una tabla. Y de acuerdo a esa tabla, la coloco como tabla y utilizo en mi modelo la información real. Y tengo que generar resultados reales. Si yo linealizo estadísticamente, lo aplano estadísticamente, voy a tener una información forzada, no real. Entonces es útil utilizar la información como viene, como se genera. ¿Está bien? Veamos ahora el resultado. Voy a hacer correr. Me muestra que los árboles tienen un comportamiento bien raro. Fíjense que inicialmente tengo un crecimiento exponencial y luego empieza a equilibrarse. Voy a mostrar lo que mi gráfica me dice que debería mostrar. Árboles plantado versus ventas. Aquí está lo que acabo de mostrarles. Árboles plantado y ventas. Entonces necesito hacer correr, simular, y necesito estos tres elementos en una sola gráfica. Aquí tengo árboles plantado y ventas. ¿Por qué no se parece?
¿Por qué estos se acercan más? Fíjense las escalas, son diversas, pero para cuestión gráfica me está mostrando múltiples escalas y con un gráfico estéticamente bien visto. Aquí, una sola escala y los gráficos como tiene que ser. ¿Cómo puedo lograr esto en Benzin para mostrar resultados? Me voy a panel de control y ahí coloco Graphs. Y en Graphs puedo colocar nuevo. Le digo, quiero la variable árboles, quiero la variable plantado y quiero la variable ventas. ¿Dónde está ventas? Venta. Y puedo decirle, hacer un check aquí, para decir que lo mimetice en el mismo tipo de... No, eso es marcando, lo pone su propia relación. Entonces voy a desmarcar, modificar, voy a desmarcar para que se vea adecuadamente. Display. Ahora sí. Fíjense que las escalas han cambiado, pero los comportamientos son más o menos los esperados. Aquí en mi gráfica está hasta el 20 nada más, y aquí yo tengo hasta el 100. ¿Se imaginan hasta el 20? Y en una gráfica extendida se vería prácticamente como tengo aquí. ¿Sí? Entonces, el panel de control me permite hacer eso. No solo me permite hacer eso el panel de control. En el panel de control puedo colocar un título, no sé, gráfica de ventas. Puedo colocarle en el valor, en la X una etiqueta, en el Y una etiqueta, comentarios. Puedo decirle que sean, por ejemplo, más gruesas. Vamos a ver, no recuerdo bien. O si quieren que aparezca una etiqueta específica en lo de árboles, por ejemplo, árboles. ¿No? He colocado diferentes grosores y aquí aparece árboles, donde he puesto árboles, y en los otros aparece distintos, porque no he escrito algo, o árbol nomás podía poner, y aquí me aparece mi título. O sea, el panel de control es útil para cuando voy a entregar resultados, y no solamente los gráficos que me muestran. Entonces, se puede jugar un poco con esta información. ¿Está claro? Entonces, con eso he logrado lo que aquí no me muestra, ¿no? Aquí es todo por defecto. Puedo ver sus tablas también y puedo ver los resultados. Entonces, he conseguido lo que decía el libro. El buscar tablas en su uso. ¿Alguna duda? Si no se acuerdan cómo he puesto las ecuaciones y a qué se refieren, pueden ver el video, van a poder tener esa relación. Entonces, de esa manera se buscan realimentaciones no lineales, pero con datos reales, con tablas, con datos históricos. Nos hemos cambiado de alimentaciones lineales a alimentaciones no lineales y luego alimentaciones no lineales con funciones gráficas. Entonces hemos ido complicando un poco el comportamiento y lo que podemos alcanzar. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Lo que no vamos a hacer pruebas son las alimentaciones de orden superior. Vamos a empezar a trabajar directamente con los ejercicios que hagamos en trabajos grupales a partir del día martes. Pero lo que podemos ver en el texto es que existe segundo orden cuando tenemos dos niveles. Y si este es un ejemplo muy teórico de realimentación directa entre ambos, que puede lograr comportamientos de este tipo y de este tipo. Si manejamos tercer orden, estamos hablando de tener tres niveles en nuestro ejemplo, en nuestro modelo. Entonces, cada nivel es la cantidad de orden. Si es uno solo, es de orden 1, si son dos, de orden 2, si son tres, de orden 3, si son 4, etcétera, 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 etcétera. Igual aquí podemos lograr diferentes tipos de comportamiento, pero esto es histórico, simplemente para mostrar cómo se interrelacionan y que los comportamientos no van a ser los esperados, los tradicionales, un crecimiento, un decrecimiento, un equilibrio, sino tenemos hipotéticamente distinto tipo de comportamiento en función de la influencia de estos niveles. Aquí tenemos un cuarto orden, donde manejamos 4 niveles y se alimentan entre sí, y podemos tener comportamientos extremos, como este. ¿Está bien? Un ejemplo un poco más grande, con 3 niveles y los resultados específicos. ¿Dudas?
Ok, lo que vamos a hacer para el día martes es que voy a volver a generar listas de grupos y les voy a asignar un tema. Pero antes de esto, se van a empezar a resolver en grupos estos problemas. No quiero ecuaciones, solo quiero el modelo. ¿Está bien? Solo esto sin ecuaciones. Que funcione el modelito, el modelar lo que quiero, inicialmente. Luego vamos a empezar a ver lo de las ecuaciones. Pero ¿qué vamos a...? Hay algo que tengo que indicarles antes. Si yo tengo un nivel, tengo un segundo nivel, voy a colocar, por ejemplo, yo puedo relacionar, tengo un flujo de entrada, puedo colocar una forma de relacionar el nivel 1 con el nivel 2 a través de un flujo. Y mi flujo, el nivel 2, con un tercer flujo. ¿Cuál es la interpretación de esto? Puedo o no tener realimentación. Voy a colocar, por ejemplo, realimentación aquí. Podría tener realimentación en ambos lados. Podría, va a depender de lo que estoy persiguiendo. O solo podría tener realimentación en un solo lado. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta? Mi flujo 1 viene de la nada, no importa, no me interesa, e incrementa mi nivel 1. Ese es el comportamiento de mi flujo 1, es flujo de entrada. El flujo 3 decrementa el valor del nivel 2 y va a la nada. Entonces es un flujo de salida, simple. Eso es fácil, esto hemos revisado. ¿Cómo se interpreta el flujo 2? El flujo 2 está sacando cosas del nivel 1 y las está llevando al nivel 2. Está decrementando el nivel 1 e incrementando el nivel 2, pero en base al nivel 1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, papas y la transformación de papa, aquí tengo la papa, aquí la elaboración de la papa o la cocción de la papa y aquí tengo papa frita. Sigue siendo papa, pero la he transformado. Reduce la cantidad de papas crudas y las convierte en cantidad de papas fritas. Y aquí puedo tener la venta. Aquí pongo la compra de mis papas, con alguna tasa, voy a colocar valores obviamente. Aquí tengo la cantidad de papas crudas que tengo. Aquí estoy friendo y por la fritura mi papa se convierte en papa frita. Con un cierto tiempo de cocción puedo añadirle elementos. Y al venderlo con una tasa de venta voy a reducir la cantidad de papas fritas que tenga. Entonces se busca este tipo de relación cuando estoy hablando de lo mismo. Pero no puedo hacer esto si yo tengo papas aquí y cebollas aquí. Mis papas jamás se van a convertir en cebollas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Ahora bien, si yo quiero relacionar papas con cebollas porque quiero hacer una hamburguesa, un sándwich, lo que sea, puedo relacionarlo de otra forma. Por ejemplo, aquí tengo un flujo 4. Vamos a suponer así simplemente, que está yendo a la nada. Flujo 5. Tengo un flujo de salida, flujo 6. Y aquí tengo su propio flujo de entrada, flujo 7. ¿Está bien? No importa. Son modelos separados. Pero yo quiero relacionarlos. Yo puedo sacar el valor actual de este nivel va a influenciar en este flujo. Cuando estoy sacando una flecha de un nivel y lo llevo a otro elemento, estoy sacando el valor actual, no decremento. El flujo de salida es el único que decrementa. Esta flechita me está mostrando que estoy sacando el valor actual. Y aquí lo puedo multiplicar por cualquier otro elemento y genero una entrada. Este nivel puede alimentar nunca un nivel, nunca, pero sí puede alimentar un flujo, por ejemplo. Entonces, ahí estoy relacionando modelos. Este mi nivel va a tener un flujo de salida. Entonces, siempre estoy buscando el valor actual de este nivel, va a entrar. Cuando yo coloque la ecuación de flujo, aquí, podría ser
de esta manera, y aquí variable 1. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual mi ecuación de flujo 6? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué va a ser igual mi ecuación de flujo 6? Nivel 2 por nivel 4 por variable 1. Y si es constante de tiempo, dividido entre variable 1. Mis flujos no pueden ser más que multiplicaciones y divisiones, no se olviden. Jamás puedo hacer esto. Jamás. No puedo llevar de un nivel a otro nivel una flecha. La única forma de relacionar niveles con niveles es flujos. Otra cosa que no puedo hacer es colocar de un flujo a un nivel una flecha. Tampoco puedo hacer. Otra cosa que no puedo hacer es de una variable a un nivel. Es decir, el nivel, la única forma que tiene de entrada es un flujo. La única forma que tiene de salida es un flujo. Y se puede utilizar su valor actual a través de una flecha. Eso tiene que quedar totalmente claro. Entonces aquí puedo tener papas, aquí cebollas y aquí pan. O aquí la carne. Y estoy creando un plato, combinando cosas. Pero todo esto es papa. Papa cruda, papa frita. Aquí cebolla cruda, no la voy a freír y puedo ir utilizando. Aquí carne y puedo tener su propio proceso. ¿Entienden? Entonces, cuando relaciono papas con papas, esta es la forma. Cuando relaciono papas con cebollas, esta es la forma. Cosas diversas. Entonces, para sus ejemplos, para los ejemplos que empiecen a hacer a partir del día martes, van a necesitar este conocimiento básico. Error de sintaxis y ya no se revisa si hago esto, ¿no? Llevar una flecha de un nivel a otro. O si introduzco alguna variable hacia un nivel. O el valor de un flujo hacia un nivel. Fíjense que las realimentaciones van del nivel hacia el flujo, jamás del flujo hacia el nivel. No puedo hacer esto. No debo hacer. Ven si me lo va a permitir, es un graficador, pero no debo hacer. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, el día martes, 8 en punto, 8:10 máximo, yo coloco el problema que tengan que trabajarlo en grupo. Antes de esto va a estar publicados los grupos de trabajo en función de la lista de contactos que tenemos todavía publicada y que si a alguien le falta puede actualizar su número ahí. En base a esa lista, yo voy a publicar todos los nombres que tengan teléfonos, o WhatsApp, o la forma de comunicarse, para que ustedes puedan trabajar. Y les voy a dar un primer trabajo y a las 9, ¿a qué hora era nuestra conexión? 9 creo que era, ¿no? La primera. Sí, creo que es 9. Nos conectamos y empezamos a revisar cuán bien o cuán mal está hecho. Entonces verifiquen, lean el texto para poder ver si tienen dudas